La película comienza en una isla, donde unas nutrias se encuentran con una caja donde por accidente presionaron un botón, activando al robot que se encontraba adentro y el robot se presenta diciéndoles que su nombre es Ross, 7134, un robot multifuncional y obedecer cualquier orden. En eso Ross ve una enorme ola que al sentirse en peligro intenta escapar escalando un risco, donde sus primeros intentos fueron fallidos, hasta que observa detenidamente a un cangrejo para imitar sus movimientos y así es como logra subir. Una vez estando arriba, toma al cangrejo y se pregunta si necesita ayuda, pero en eso llega una ave y se lo lleva. Recorriendo el bosque intenta ayudar a cada animal que se encuentra pero nada le resulta. Decide quedarse sin movimiento para aprender el comportamiento de todos los animales y su ambiente, observando por varios días cómo funciona la vida y de esa manera Ross nuevamente se presenta y dice que fue creada para ayudar pero aún todos los animales le siguen teniendo miedo. Ross al ver que no puede ayudar a nadie toma la decisión de regresar a la fábrica. Estando en la cima de una montaña, de repente un rayo le termina impactando dejándola sin funcionamiento durante un tiempo. Más tarde Ross despierta y ve que unos mapaches estaban tomando sus piezas e intenta recuperar cada una de sus piezas pero uno de ellos escapa con el transmisor y es perseguido por Ross, donde terminan entrando a una cueva y al recuperar el transmisor aparece un oso. Ross corrió para salvarse pero el oso la quiso atacar y accidentalmente cayó por una montaña, quedando sobre un nido de gansos donde aplastó a mamá ganso y rompió todos los huevos excepto uno. Se da cuenta que hay un huevo intacto, entonces lo escanea y se da cuenta que el ganso bebé aún está con vida. Mientras sostenía el huevo un zorro llegó y se lo quitó pero Ross persigue al zorro y mientras escapa el zorro cae en un puercoespín, finalmente lo atrapa para rescatar el huevo pero Ross ayuda al zorro y le quita las espinas, el zorro con asombro se retira. En ese momento Ross ve como el huevo empieza a romperse, naciendo un lindo ganso, que al ver a Ross, piensa que es su madre. Ross decide marcharse y regresar a la fábrica, pero el pequeño ganso la persigue y trata de permanecer junto al robot. Por fin Ross encuentra la señal de la fábrica, pero el pequeño ganso con su pico le rompe el transmisor y a Ross le causa molestia, por eso deja al pequeño con una familia de zariguellas que van pasando. La madre zariguella se acercó a Ross y le dijo que sí era la madre del pequeño ganso, y Ross contesta que no porque no estaba programado para cuidarlo, pero Sariguella argumenta que es su nueva tarea y es como Ross acepta hacerse cargo del pequeño pero no tiene ni idea. Sin embargo la zariguella llamada Pinktal le dice que debe enseñarle a nadar, comer y volar antes de que termine el otoño para que el pequeño pueda sobrevivir en invierno. Ross comienza con sus tareas rápidamente dándole de comer al pequeño y enseñándolo a nadar pero nada resulta. El zorro llamado Fink reaparece notando que Ross no tiene ni idea de cómo enseñar al pequeño ganso a comer, nadar y volar. Así que le dice que le ayudará con sus tareas, pero primero la engaña para poder alimentarse. Observó que el pequeño ganso no comía. Fink sacó gusanos de la tierra para que el pequeñín se alimentara. Más tarde Ross le contó cómo encontró al pequeño ganso y Fink le aconseja a Ross que no mencione que mató a la familia del pequeño ganso. Fink decidió iniciar con la segunda tarea, enseñando al pequeño ganso a nadar lanzándolo bruscamente a un estanque. Ross decide hacer un refugio para el pequeñín, así estará más seguro. Ya por la noche Ross decide ponerle un nombre al pequeño y lo llama 0001 pero Fink le dice que no puede llamarse así, entonces Ross decide nombrarlo Brillo. Para dormir a Brillo Fink decide contar una historia donde como Ross ama al pequeño ganso dándole cuidados y mucho cariño. Al finalizar la historia Brillo se quedó dormido. Pasó un tiempo y Brillo ha crecido, ahora es un joven ganso que tiene problemas para socializar porque al convivir con Ross todos los animales lo consideran raro. Un día Ross lleva a Brillo a nadar pero sin éxito. Fink intervino y empujó a Brillo al agua y Brillo por fortuna, aprende a nadar. En eso ve un grupo de animales de su especie. Mientras conversaban con una mamá ganso, otros gansos se burlaron de él y le revelaron que Ross había matado a su verdadera familia. Brillo le pregunta a Ross si es cierto lo que sospecha. Cuando Ross lo confirma, Brillo se molesta, culpándose por no ser un ganso común, y se marcha enfadado. Más tarde, Ross se encuentra en el mar varias piezas de otros robots similares a ella. Al encender una cabeza robótica, esta reproduce un video que revela que estas máquinas fueron creadas para facilitar la vida de los humanos. Ante una situación complicada, Ross intenta ensamblar otro robot para pedir ayuda con una tarea que le resulta imposible. Sin embargo,
La nueva máquina, al escuchar sus palabras, decide analizarla y se da cuenta de que Ross ha ignorado todos sus protocolos, actuando de manera más humana. Por esta razón, el robot le entrega su transmisor y le sugiere regresar a la fábrica, asegurándole que allí podrán repararla. Esto deja a Ross en una encrucijada, sin saber si volver a su origen o seguir con su difícil misión. En ese instante, ven a unos gansos volando, lo que indica que el tiempo para enseñarle a Brillo a volar se está agotando. Fink anima a Ross a convencer a Brillo de que lo lograrán. Entonces, el robot analiza el vuelo de los demás gansos y comienza a guiarlo. Aunque otros gansos se burlan de Brillo y Ross, ninguno se desanima. Afortunadamente, más adelante reciben la ayuda de un castor y una pequeña águila, quien le demuestra a Brillo que tener alas pequeñas no significa que volar sea imposible. Todo parecía marchar bien hasta que Ross recibe una noticia inquietante: un viejo ganso le informa que su grupo migrará la próxima semana. Para que Brillo pueda resistir el largo viaje, debe acostumbrarse a volar por mucho tiempo. Por esta razón, Ross intensifica su entrenamiento, añadiendo más resistencia. Pasados unos días, llega el momento de la migración. El viejo ganso da la bienvenida a Brillo y le hace comprender la importancia de Ross en su vida, ya que, tras el accidente de su familia, sin su ayuda, un ganso tan pequeño como él difícilmente habría sobrevivido. Agradecido, Brillo reconoce el apoyo de Ross y su amigo Fink. La despedida entristece profundamente a Ross. No obstante, sin más opción, sigue su programación y decide activar el transmisor, enviando una señal a la central para que vayan a recogerla. Por otro lado, Brillo también se siente triste por no haberle demostrado su afecto a Ross antes de irse. Pero sus pensamientos son interrumpidos por una gran tormenta, lo que obliga al líder de los gansos a ordenar un aterrizaje hasta que el clima mejore. En tierra, los demás gansos siguen ignorando a Brillo, pero él se ilusiona al ver a Ross, solo para descubrir que son otros robots idénticos a ella. Estos robots detectan rápidamente una infestación animal en los cultivos, lo que genera pánico entre los gansos y caos en el lugar. En medio del conflicto, el viejo ganso encomienda a Brillo, el único que no teme a los robots, la misión de liderar al grupo mientras él se sacrifica para evitar que sean atacados por un robot activado por los humanos. Mientras tanto, en la isla, Fink regresó a casa debido al intenso frío y se sorprendió al ver que Ross seguía allí. La robot le explicó que había decidido quedarse para asegurarse de que Brillo completara su viaje con éxito. Esto alegró mucho a Fink, quien entonces escuchó a Ross preguntarse si otros animales también estarían sufriendo por el crudo invierno. Convencido, Fink accedió a ayudarla a reunir a los animales de la isla para darles refugio en la acogedora casa que habían construido. A pesar de que este esfuerzo estaba agotando la batería de Ross, ella no dudó en salvar incluso a las criaturas más peligrosas. Sin embargo, con tantas especies conviviendo juntas, la casa se convirtió en un completo caos. Para poner orden, Fink propuso una tregua para que todos pudieran sobrevivir al invierno, incluidos aquellos que antes llamaban a Ross un monstruo. Agradecidos, los animales prometieron mantener la paz mientras ella permanecía apagada. Pasaron los meses y, con el final del invierno, Ross finalmente volvió a encenderse. Lo primero que escuchó fueron los sonidos de los gansos, lo que la llevó a buscar a Brillo. Al encontrarlo entre la multitud, notó que los otros gansos lo habían aceptado, por lo que decidió alejarse para no interferir en su crecimiento. Mientras recordaba los momentos en que ayudó a Brillo a volar, su transmisión interrumpida logró restablecerse, lo que provocó la llegada inmediata de una nave con un robot de voz femenina llamado Bontra. Intrigada por la interrupción de la señal, Bontra le pidió a Ross que subiera a la nave para ser reparada. En ese instante, apareció Fink para informarle que Brillo la estaba buscando. Ross intentó excusarse para no subir, pero Bontra ordenó a otros robots que la capturaran. Al ver esto, los animales de la isla unieron fuerzas para defenderla. Lograron derrotar a los robots, pero Bontra activó un mecanismo de autodestrucción, provocando una explosión que le permitió llevarse a Ross. En la nave, Ross fue puesta bajo custodia para analizar la información que había generado su cambio y, además, se ordenó que le borraran la memoria. Sin embargo,
Brillo no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados. Junto con su bandada, persiguió la nave para rescatarla. En un acto de valentía, Brillo se estrelló contra la cabina, dañando su ala en el proceso, pero logrando encontrar a Ross. Brillo intenta encender a Ross, pero nada, solo le queda expresarle su amor. Sin embargo, segundos después, Ross despierta y, al haberlo escuchado, también le demuestra su cariño. Ahora sí, ambos se disponen a escapar, pero cuando Bontra intenta detenerlos, Ross logra vencerla activando un imán. La nave está gravemente dañada, y la única opción de Ross es saltar y colocar a Brillo a salvo dentro de ella para protegerlo de la caída. Así logran llegar a tierra, donde todos los estaban esperando. Aunque han derrotado al enemigo, Ross sabe que no es el final, pues pronto vendrán por ella nuevamente. Por esta razón, decide que lo mejor para la isla es marcharse, pero promete hacer todo lo posible por regresar algún día. Antes de partir, reconstruye el hogar para que los animales puedan soportar los próximos inviernos. Con su tarea cumplida, es llevada en una nave, mientras los animales esperan con esperanza su regreso. Brillo, por su parte, la visita en cada migración y se da cuenta de que ella sigue conservando sus recuerdos. Así concluye la película. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia. Suscríbete si aún no lo has hecho. No olvides dejar tu like, ya que eso me ayuda mucho a crecer en YouTube. Activa la campanita para que te llegue una notificación de nuevos videos. Que Dios te bendiga, hasta la próxima.